Muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta clase de mapeo. Es la estrategia para la acción institucional. Mi nombre es Luis Figueroa, soy el fundador y chairman de la International Conservative Leadership Council. Quiero darle las gracias a todos los que se han conectado en esta noche y los que sé que me dijeron que iban a ver la grabación. Tenemos unos amigos que necesitan ver esto en inglés, así que van a esperar en YouTube para que YouTube mismo nos cambie la voz y vamos a estar hablando en inglés vía YouTube. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Vi la clase, va a ser una clase súper interesante. Esta es una de las iniciativas que tenemos en la ICLC, además de foros, además de trabajos sociales. Vamos a estar este sábado en Honduras haciendo una brigada médica con nuestro director Carlos Cordero y nuestra vicedirectora Stephanie Macías. Luego de eso vamos a estar el 30 de mayo, nuestro primer evento, nuestro primer foro va a ser Naciones en Ascenso o Nations Rising, que es el nombre que le puse. Este primer foro va a ser en Antigua, Guatemala. Vamos a tener 4 paneles, expertos en cada uno de los paneles. Están todos invitados. Va a ser un súper evento, pero va a ser un evento, además de conexión y relaciones, va a ser un evento donde vamos a hablar de política pública y qué puntualmente podemos hacer para tomar acción en los diferentes países. Así que le voy a dejar el piso a nuestra host de esta noche, Rocío, para que ella empiece con esta gran clase que ya la vi, está espectacular. No tengo duda que va a ser de mucha enseñanza para todos. Por favor, si tienen alguna pregunta, levantan la mano o simplemente prenden su cámara y ahí con muchísimo gusto Rocío les va a poder ayudar. Así que Rocío, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias en primer lugar por estar acompañándonos esta noche. Ahí estoy viendo que se van sumando cada vez más participantes, así que espero que esta charla sea muy provechosa para todos ustedes. El tema que nos convoca hoy es una herramienta para la estrategia de la acción institucional y quiero plantear esta charla no solo desde una posición teórica, sino también desde la práctica que he tenido la suerte de adquirir a lo largo de los últimos años en distintas organizaciones en las que he participado. Circunstancialmente me ha tocado liderar espacios de incidencia política donde he tenido que aprender a pulir distintas herramientas para que los objetivos que se plantean a nivel institucional puedan ser llevados a cabo de una forma eficiente. Así que estoy muy agradecida de las experiencias que he vivido que me llevan a estar hoy acá en ICLC y estar esta noche compartiéndoles a ustedes desde mi humilde lugar lo que he podido aprender y desde ya que quisiera que esta charla sea dinámica, que no tengan vergüenza de preguntar. Estamos en un ambiente súper relajado y los que quieran pueden dejar preguntas en el chat, pueden prender sus micrófonos y sus cámaras o simplemente levantar la mano. Así que ahora, si les parece, pasamos, Luis, a la siguiente página, al siguiente slide. Bien, les traigo esta primera pregunta como disparador de esta charla de por qué tenemos que mapear. Y les traigo esta pregunta antes de plantearles el concepto de qué es un mapeo, porque quiero que pensemos en las decisiones que tenemos que tomar a diario como organización, ¿no? Ya sea en una empresa, ya sea en una organización de la sociedad civil o en un partido político o desde el lugar que sea donde nos estemos desempeñando. Todos los días a diario tenemos que tomar decisiones. El problema está en no conocer el entorno que nos rodea como organización. Entonces, podemos pensar que estamos haciendo incidencia, que estamos incidiendo, pero la realidad puede ser que estemos hablando con actores que no tienen capacidad de decisión o que estemos dejando afuera a actores que realmente sí influyen para el cometido de nuestros objetivos. Entonces, el mapeo o esta herramienta que les venimos a plantear hoy no es
un ejercicio teórico, sino que es una herramienta para que la organización a la que pertenecemos no actúe a ciegas. Entonces, mapear es entender el entorno que nos rodea como organización para poder generar un impacto real y no gastar energías y tiempo dirigiéndonos a actores sin una estrategia detrás o dirigiéndonos a las personas equivocadas. Ahora sí, pasemos por favor al siguiente slide. Bien, el anterior, perdón, el segundo. Ahí está. El segundo, perdón, ese es el que vimos recién. Acá, mapear esa estrategia. ¿Por qué decimos que mapear es una estrategia? Porque esto nos permite entender el entorno que nos rodea como organización, ordenar los actores con los que vamos a trabajar y cuáles son las relaciones que nosotros ya tenemos y las que tenemos que ir a buscar y tenemos que generar. Esto en miras, como lo adelantaba recién, de mejorar la toma de decisiones. Poder entender el entorno en el que estamos inmersos como organización es igual a poder intervenir mejor. Pasemos. Ahora sí vamos a ir al concepto de qué es un mapeo, ¿no? Cuando hablamos de mapeo, no tenemos que hablar de un listado de nombres. El mapeo no es una lista telefónica al azar, donde yo tengo un listado de nombres, de contactos de teléfono que quizás me compartió un amigo y que yo puedo guardar en mi agenda o en mi móvil por las dudas de que en algún momento vaya a necesitar algo de esa persona. El mapeo es una herramienta de identificación de actores claves y una herramienta de análisis de relaciones que nos van a llevar o nos van a permitir poder evaluar el nivel de influencia de esos contactos que nosotros tenemos respecto de un determinado objetivo que nosotros queremos alcanzar como organización. Y es súper importante dentro de esta herramienta de mapeo saber cómo está posicionada nuestra organización respecto de ese actor, o mejor dicho, si este actor al cual nos queremos dirigir está alineado con los objetivos de nuestra organización. Entonces, un mapeo estratégico es poder ordenar el ecosistema, el entorno en el que se mueve nuestra organización. Es entender quiénes son los actores, qué poder tiene ese actor, cómo se relacionan entre sí y dónde estamos nosotros parados o inmersos dentro de ese esquema. Entonces el mapeo es una herramienta de análisis principalmente de relaciones y de niveles de influencia. Ahora sí pasemos a la siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve? Tenemos principalmente cuatro pilares en los que nos tenemos que apoyar a la hora de definir una estrategia de acción institucional. Nosotros tenemos que definir prioridades, tenemos que identificar oportunidades, tenemos que construir una estrategia y tenemos que estar preparados para anticipar los riesgos. Cuando hablamos de definir prioridades, hablamos de dejar de actuar a ciegas o algo que muchas veces hacemos, que es hablar con todo el mundo para, eh, para lograr un solo objetivo. Nosotros lo que tenemos que hacer es enfocar los esfuerzos en un objetivo en concreto y enfocarlo en un actor y en un espacio determinado que sea el que tenga la mayor capacidad de impacto. De lo contrario, estaríamos actuando a ciegas y estaríamos gastando muchísimos recursos y tiempos para un resultado que no va a ser el que nosotros estamos esperando. Y por supuesto, esto va a ir de la mano con el saber identificar las oportunidades, saber identificar quiénes pueden ser nuestros aliados potenciales, si hay algún vacío de acción que quizás otras organizaciones pueden estar llevando a cabo y espacios donde incidir. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, sobre todo pasa en las organizaciones de la sociedad civil, vamos a encontrar muchas organizaciones que hacen un trabajo muy similar al que nosotros hacemos, pero quizás hay un vacío dentro de ese trabajo que esa organización no ha detectado y que nosotros, con nuestras herramientas y nuestro trabajo, podríamos venir a llenar y podríamos venir a complementar.
Muchísimas veces también se da esto, lo podemos trasladar al ámbito de la política, en discusiones que quizás no se están dando o que los distintos actores políticos no se animan a dar y podemos ser nosotros quienes lo ponen en agenda. Pero hago mucho hincapié en esto no es una tarea que se hace a ciegas, por eso tenemos que saber priorizar. Y para esto tenemos que construir una estrategia, que básicamente es traducir el análisis de las decisiones concretas. ¿A quién me voy a dirigir? ¿Por qué elijo dirigirme a esta persona? ¿Cuál es el objetivo que tengo y mediante qué tipo de acción? Esto siempre alineado con lo que sea la misión institucional de la organización a la que yo pertenezco. Todo esto en miras de poder anticiparme a los riesgos. El mapeo principalmente a mí me sirve para esto, porque yo voy a tener, por ejemplo, un contacto de un diputado donde voy a saber cuál es su posición respecto a un tema determinado. Imaginemos que dentro de nuestra organización hacemos un trabajo de lucha pro vida, por ejemplo, ¿no? Yo necesito tener un mapeo de quiénes son los legisladores que si se va a tratar una ley al respecto, yo pueda conocer que están alineados a nuestra posición, a nuestra postura, a la postura pro vida. Tengo que analizar también si esa persona tiene, qué nivel de influencia tiene, si es un político o si fuera una organización que hace un trabajo similar a nosotros, qué alcance, qué influencia tiene esa organización. Y sobre todo también tengo que tener muy en claro qué vínculo tenemos o si por el contrario el vínculo hoy por hoy es inexistente con esta persona a la que nosotros necesitamos llegar para poder alcanzar nuestro objetivo, ya sea un proyecto de ley, ya sea armar un foro, armar un congreso, ¿no? Si yo reúno y tengo sistematizada toda esta información, yo ya me estoy anticipando a cualquier riesgo. Si yo ya sé que esta persona con la que voy a hablar es una persona que tiene un nivel de influencia alto en una determinada materia, pero que quizás tiene una posición neutral respecto a este tema, yo ya puedo comenzar a armar y a delimitar una estrategia a la hora de tener que reunirme con esta persona. De lo contrario, es realmente actuar a ciegas porque me puedo llegar a sentar a hablar con un legislador que quizás no es su especialidad técnica, que sin dudas va a tener que estudiar la ley ante un eventual debate, pero puede no ser su expertise, puede no ser de los legisladores quizás que tiene mayor influencia dentro del Congreso, o peor, puedo estar hablando con un legislador que está parado en la vereda de enfrente, en una posición contraria a la mía y contrarios a los objetivos que yo quiero lograr. Muchísimas veces esto pasa dentro de las organizaciones. Nos sentamos a hablar con un montón de personas porque creemos que mostrar ese volumen o cantidad de reuniones o cantidad de contactos es lo que nos va a llevar a posicionarnos y a lograr estos objetivos, pero muchísimas veces es un gravísimo error y el no estar anticipado a esos riesgos después tiene un costo muy alto. Ahora sí, pasemos a la siguiente, por favor. Bien, para todo esto nosotros tenemos que entender cómo funciona el mapa del poder, porque no son siempre los mismos quienes tienen la capacidad de decisión y de influencia. Para esto nosotros vamos a hablar en la siguiente filmina, por favor, de lo que es el poder formal versus el poder real. Normalmente lo primero que nosotros vemos es el poder formal, es el cargo, es la estructura, es la posición dentro de una empresa, es la posición dentro de una organización. Y nosotros podemos pecar de ingenuos, de reunirnos con esta persona esperando que esta persona pueda resolvernos un problema, pueda darle cauce a un planteo que nosotros le llevamos, o esperamos que esta sea la persona que realmente va a venir a ayudarnos con el objetivo que nosotros tenemos planteado en nuestra agenda institucional. Pero muchísimas veces la realidad es que no coincide el poder formal con el poder real y no coinciden en la misma persona. Muchísimas veces el poder real de influencia, de vínculos y de capacidad de incidencia no la tiene la persona que
pone la cara ante una determinada situación y que pone la firma. Muchísimas veces el poder real está atrás, está en toda esa estructura que a simple vista nosotros no vemos, está en los asesores de los congresistas, está en los referentes territoriales a nivel político y muchísimas veces dentro de una organización puede ser mucho más efectivo dirigirnos a una persona que quizás a nivel jerárquico y del organigrama tiene un cargo jerárquico inferior, pero que en determinado tema puede tener muchísima más influencia a la hora de tomar decisiones que otro que está en un nivel jerárquico superior. Pasemos a la siguiente eh, slide. Nosotros tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Para terminar de entender eh, la importancia de tener un mapeo. Que no siempre la persona que decide es la misma que te va a firmar un documento, ¿sí? Muchísimas veces hay asesores que van a definir agendas o hay personas que tienen una mayor capacidad de articulación. Entonces, a la hora de sentarnos a hacer un mapeo, nosotros tenemos que tener 4 pasos que son claves o 4 ítems que no nos pueden faltar a la hora de empezar a diseñar este mapeo como estrategia. Paso número 1, a nivel metodológico tenemos que saber o poder identificar a los actores. ¿Quiénes son las personas que participan en este tema? ¿Quiénes son los que influyen directa o indirectamente en este tema? Esto un poco va de la mano de lo que yo les comentaba recién. Muchísimas veces, sobre todo se da a nivel político, no nos basta con quedarnos con la información formal que podemos llegar a conseguir en fuentes periodísticas, por ejemplo. Muchísimas veces nosotros necesitamos conocer la realidad y la realidad se conoce en territorio. ¿Sí? Muchísimas veces el nivel de influencia, la persona que mejor estadísticas te puede llegar a brindar, es la persona que está dentro de un determinado territorio, que conoce la realidad de esa gente y que conoce la realidad de la problemática que se está presentando. Y son esas personas a las que nosotros tenemos que identificar a la hora de después tener que recurrir a alguien. Pasemos a la siguiente. Y como paso número 2, clasificarlos. Me adelanté bastante al principio, o les hice un spoiler, de esta estructura metodológica, porque nosotros tenemos que clasificar a estas personas a las cuales nosotros nos estamos dirigiendo. Si es un aliado, si es una persona neutral, o por el contrario, si es una persona opositora a nuestro objetivo o a los valores de nuestra institución. La siguiente, por favor. Y acá tenemos el tercer paso que es sumamente importante, que es poder calificar el nivel de influencia para después poder priorizar con quiénes me voy a reunir primero. Nosotros podemos tener a personas que tienen un nivel de influencia alto, medio o bajo. Esto principalmente a nosotros nos va a servir para poder ahorrar tiempo, eh, porque nosotros normalmente en una institución uno tiene una agenda determinada y tiene un plazo para cumplir determinados objetivos. No podemos ni perder el tiempo nosotros, ni hacerle perder el tiempo a una persona que amablemente nos está recibiendo, pero que carece de nivel de influencia o que carece de poder resolutivo, ¿sí? Y pasamos al cuarto, que es evaluar el vínculo respecto con nuestra organización. Esto es sumamente importante porque cuando nosotros nos vamos a reunir con una persona, es importante tener una estrategia determinada. Si tenemos que presentarnos desde cero y tenemos que dar a conocer nuestra organización, o si esta persona ya tiene un mero conocimiento acerca de nuestro trabajo, acerca de qué es lo que nosotros venimos haciendo. Y respecto a este punto, es sumamente importante que nosotros podamos plantear acá o reconocer acá también quién es la persona que nos puede servir como un nexo, ¿sí? Muchísimas veces cuando nos estamos presentando o vamos a presentar a nuestra organización o a nuestra institución frente a un actor que no conoce nada sobre nosotros, es conveniente o es estratégico saber reconocer personas que funcionan como un nexo, que puedan ser las que intercedan por nosotros y puedan hacer quizás una prepresentación
respecto de nuestro trabajo y que puedan allanar el camino a la hora de nosotros tener que luego hacer nuestra presentación formal. Y por supuesto, generamos otro tipo de confianza que la que generaríamos si vamos a ciegas y nos sentamos en una reunión con una persona que tiene una agenda apretadísima y que tiene solamente 10 minutos para escucharnos, ¿sí? Y es importante tener un registro del historial de las interacciones que vamos teniendo. Esto también acá es sumamente importante porque nosotros no podemos presentarnos ante una persona, comentarle acerca de nuestras actividades, comentarle acerca de nuestros objetivos y simplemente después que conseguimos lo que estábamos buscando, desaparecernos. Ese es un error también muy común que se presenta en las organizaciones y que deja muy mal te deja muy mal posicionado vos, que fuiste el que fue a la reunión, el que puso la cara, y también deja muy mal posicionada a la organización. Y a esa persona a la cual tuviste que recurrir porque te fue útil en el buen sentido de la palabra para alcanzar tu objetivo, por más de que solo hayas alcanzado, es cuestión de tiempo para que lo vuelvas a necesitar y tengas que volver a recurrir a él, ya sea porque lo vas a invitar a un foro, porque lo querés como disertante en una charla o porque se presenta el motivo que sea. Esa persona no se va a olvidar de que vos lo buscaste para pedirle un favor determinado y después no seguiste ese vínculo. Ni hablar en los temas de recaudación de fondos, que la gran mayoría de las organizaciones se tienen que valer de la actividad de fundraising para poder solventar sus actividades. Si nosotros vamos y nos presentamos ante una empresa, ante un empresario, conseguimos una donación para financiar nuestras actividades y después no le comentamos cómo venimos trabajando, qué es lo que estamos haciendo y qué se ha hecho con ese dinero, con ese aporte que generosamente esa empresa, ese político o esa organización hizo con nosotros, es cuestión de tiempo que esa persona retire sus donaciones y que probablemente con esa persona tu vínculo ya se haya desgastado y sea una persona que después no te colabore más. Ni hablar si después hay personas en común con ese donante y cómo vamos quedando nosotros posicionados eh, respecto a cómo nos manejamos, ¿no? Entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos con esto y acá es muy importante tener un apartado, un casillero donde podamos anotar todas las observaciones que van saliendo desde la primera reunión hasta la última y después de cómo vamos cuidando ese vínculo, ya sea con el donante, con un socio, ya sea con una organización o con un político. Bien, pasemos a la siguiente. Bien, entonces como una síntesis clave, tenemos que identificar al actor, a su posición respecto del tema, al nivel de influencia y al vínculo. El vínculo, hago muchísima hincapié, perdón, en esto, pero es sumamente importante. Y respecto de qué herramientas podemos usar, que creo que es el siguiente slide. Bien, nosotros nos tenemos que valer de las fuentes de información para ir completando nuestro mapeo. Acá quiero aclarar que como herramienta para poder mapear podemos usar cualquier herramienta donde nosotros nos permita sintetizar la información que vamos recolectando. Puede ser algo tan básico y tan simple como Excel, por ejemplo, donde podemos tener dividido por hojas, ¿sí? Donde podamos tener quizás un mapeo del poder legislativo, del poder ejecutivo, de organizaciones amigas, también de empresas y de distintos actores de la sociedad que son relevantes para nuestro trabajo. Lo tenemos ordenado, lo vamos discriminando por casilleros, donde vamos anotando todos estos puntos que vimos y muy importante tener un apartado de observaciones. Pero la herramienta se pueden valer de la herramienta que a ustedes les sea más sencillo, más cómodo y que pueda ser un lugar seguro donde almacenar toda esa información. Y ahora sí, respecto del relevamiento de la información con la que vamos a trabajar y vamos a ir completando este mapeo, nosotros vamos a tener fuentes formales y fuentes informales.
La fuente formal es a la que tenemos más fácil acceso. Todos los actores, todas las organizaciones, todas las empresas van a tener un sitio oficial de donde van a brindarte información. Todos van a tener, sobre todo si son políticos, vas a poder acceder a notas periodísticas o vas a poder acceder también a dictámenes. Las fuentes formales son las de más fácil acceso, pero no nos podemos quedar solamente con eso, porque hay mucha información que está detrás y que está en las fuentes informales. Como les decía, muchísimas veces la información se encuentra en el territorio, se encuentra en las conversaciones con gente amiga, con gente en común, y muchísimas veces también se encuentra en las redes, que las redes es un lugar que tenemos que cuidar porque dicen mucho de una persona y de una organización. Normalmente uno en redes sociales trata de mostrar lo que quiere mostrar, ¿sí? Pero las redes sociales también sirven como un almacén de larga data donde podemos ir a encontrar información de años atrás, eh, donde tenemos que hacer un trabajo un poco más exhaustivo, pero que también nos pueden arrojar datos interesantes. Eh, Puede pasar de que quizás estás trabajando sobre un determinado tema porque querés presentar una ponencia o estás trabajando para un proyecto de ley en el que como organización quieren presentar y tienen dudas respecto de si van a alcanzar con los números para la votación y tienen que salir a hacer este mapeo para ver cuántas personas pueden votar a favor, cuántas en contra, cuántos pueden mantenerse neutrales. Y muchísimas veces te va a pasar que no de todos vas a encontrar información. Y a veces haciendo un relevamiento de fuentes informales como las redes sociales y escarbando un poco más, yéndote al historial más antiguo, puedes llegar a encontrar información sumamente útil que ya te permite a vos anticiparte a cómo esta persona puede o no que se vaya a manejar. Siempre es muy importante evaluar la calidad de esta información, ¿sí? No todo dato es información y no toda información es útil. A la hora de ir a buscar la información para nuestro mapeo, no nos perdamos en la laguna de cosas que podemos llegar a encontrar respecto de una persona, de un actor determinado. Nosotros tenemos que ser eficientes en nuestro trabajo, porque eso es lo que estamos intentando hacer con la herramienta de mapeo. Entonces, quedémonos con la información que es útil para los objetivos planteados a nuestra agenda institucional y no divaguemos en información complementaria que no siempre nos es útil y siempre es muy importante validarla. No nos quedemos con una única fuente y siempre revisemos que sea algo confiable, ¿sí? Pasemos a la siguiente. Bien, entonces, acá ya tenemos que pasar a la sistematización porque hablábamos de que un error común puede ser relevar mucho y después no saber qué hacer con esto. Nosotros lo que tenemos que hacer es organizarnos, pero entender que esto es dinámico, ¿sí? Nosotros tenemos que lograr sintetizar toda nuestra información de forma simple, ordenada y que tengamos una visualización clara. Por eso yo les decía que pueden valerse de la herramienta que a ustedes les guste más y sea con la que estén acostumbrados a trabajar. Lo importante es que esté ordenado, que no pierda el cometido del mapeo de que después no sepamos dónde buscar porque hicimos anotaciones al azar y no sabemos ni siquiera dónde la podemos encontrar. Tiene que ser la herramienta más simple, más ordenada y que con solamente poder abrir esa pestaña ya podamos tener ahí toda la información que nosotros necesitamos para agilizar nuestro trabajo. Pero también tenemos que entender que esto es dinámico. Esto es muy importante a la hora de hacer un mapeo. Nosotros cuando hacemos un mapeo estamos mapeando a personas, las personas que están detrás de una organización, detrás de un partido político, detrás de una empresa. Y donde hay personas, hay cambio, hay dinamismo y nosotros no nos podemos quedar atrás. Tenemos que estar constantemente actualizados respecto de estos cambios. Yo, por ejemplo, no puedo valerme de un mapeo de hace 3 años si estoy trabajando en la presentación de un proyecto de ley, por ejemplo, porque lo más probable es que se hayan renovado las bancas, que hayan personas que ya no están más dentro del Congreso,
o incluso el dinamismo propio que muchas veces se da en la política, en las organizaciones y en las empresas, o por ejemplo dentro de un partido político, donde muchísimas veces el político va de un partido al otro y de pronto tiene que responder a los intereses que le impone una determinada agenda o que le impone un determinado partido político. Imagínense qué gran error sería que yo no haya hecho este mapeo o lo haya hecho y esté completamente desactualizado y vaya a sentarme a una reunión con el senador X que ya no pertenece más al partido político en el que estaba y que ahora tiene una agenda de trabajo completamente distinta. Imagínense semejante error, cómo después nosotros lo podríamos llegar a salvar, ¿no? Entonces, por eso al inicio de esta charla yo hice mucho hincapié en que nos permite anticipar riesgos el mapeo, ¿sí? Pero esto solamente lo vamos a poder hacer si nosotros entendemos el dinamismo, ¿sí? De esta herramienta y hacemos los deberes y la tarea de todo el tiempo seguir buscando información, ¿no? Y mantenernos actualizados. Y también estar atentos a los cambios de relaciones, ¿sí? Como les decía, no podemos abandonar un contacto que ya hicimos, ¿sí? Eso sería un error muy grosero que nos posiciona muy mal como organización y nos deja muy mal también en el boca a boca que se va corriendo. Pero nosotros tenemos que también tener un registro de cómo va mutando y cómo va variando nuestra relación porque a veces factores externos pueden incidir positivo o negativamente en este vínculo que nosotros empezamos a forjar. Y quizás de pronto la persona que nosotros teníamos encargada para ir a una determinada reunión no puede ir y necesito enviar a otra persona y esta persona tiene que estar al tanto de cómo están nuestras relaciones, ¿sí? Esto es básico a la hora de poder armar una estrategia para mantener estos vínculos. Pasemos a la siguiente, por favor. Bien, y ahora ya nos estamos acercando casi al final, porque estoy viendo la hora, pero este tema también es clave. La agenda institucional, ¿sí? No hay mapeo sin agenda y no nos sirve de nada una agenda sin un mapeo, ¿sí? Nosotros tenemos que ser estratégicos a la hora de plantear objetivos para nuestra organización. No podemos ir haciendo actividades según se nos vaya ocurriendo, según se vayan presentando oportunidades. Nosotros tenemos que tener una agenda marcada para este año determinado y entender el por qué queremos hacer una determinada actividad. Por ejemplo, si yo quiero hacer un foro, un congreso en Argentina, tengo que entender muy bien, primero, la temática de la que va a girar en torno a este foro. Tengo que entender también muy bien qué quiero lograr con este foro, cuál es mi objetivo. No es cuestión de reunir a un grupo de personas para charlar porque sí, tengo que tener en claro todas estas ideas de por qué quiero hacer o por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, cuál es el objetivo final. Y esto poder ordenarlo a través del mapeo. Si yo tengo una agenda institucional armada, súper estratégica, súper bonita, que me llevó muchísimo tiempo armar, pero después tengo desordenada toda la información de con qué actores voy a trabajar, y lamentablemente esa agenda entonces no me sirvió de absolutamente nada. Y por el contrario, no tendría ningún tipo de sentido que yo tenga un mapeo hermoso si yo no voy a saber cuáles son mis objetivos. Si yo digo, me tengo que reunir con el senador X y no sé ni siquiera qué le voy a plantear. Yo no puedo ir a reunirme con una persona simplemente a mostrarle mi organización, pero no contarle qué estoy haciendo, no contarle en qué estoy trabajando, no contarle cuáles son mis metas, mis objetivos de este año, porque sencillamente no lo voy a atrapar a esa persona. Entiéndase bien el término atrapar, ¿no? Porque ustedes imagínense una persona que nos recibe, un político, por ejemplo, que tiene una larga fila de personas y problemas a los que atender. Y se hace amablemente el lugar para atendernos a nosotros, que quizás no nos conoce o conoce de oído algo que más o menos nosotros venimos haciendo, y nosotros simplemente nos sentamos a contarle, sí, yo soy Rocío Adue, hago tal cosa y ya está, queda ahí. Probablemente la reunión quede con un sabor
a poco. Probablemente esa persona no termine de entender en qué nos puede ayudar, en qué nos puede colaborar y qué es concretamente el trabajo que nosotros estamos haciendo. Eso imagínense también cómo posicionaría a una organización que nosotros perdamos tiempo, perdamos recursos y perdamos oportunidades de no poder plantear concretamente qué trabajo estamos haciendo y de qué forma nos puede ayudar esta persona. Pasemos a al siguiente slide, por favor. Bien, entonces tenemos que construir una agenda con la priorización de actores, con definición de objetivos y con una estrategia de vinculación. Tenemos que lograr ser atractivos como organización para la persona con la que nos estamos sentando a hablar. Esa persona tiene que irse con una idea clara de quién soy, qué hago y por qué lo necesito, de qué forma me puede ayudar. ¿Sí? Esto es fundamental a la hora de poder armar cualquier reunión. Si no logramos captar esa atención y no logramos despertar ese interés, esa persona nos va a estrechar la mano, nos va a saludar cordialmente y va a quedar en un seguimos en contacto. Y de ahí a la acción no hay nada. Bien, pasemos a la siguiente. Bien, entonces, ¿qué me va a definir la agenda? Un poco ya lo dijimos, con quién me tengo que reunir, para qué, cómo me tengo que vincular, si yo ya sé, gracias al mapeo, cómo esa persona está posicionada respecto a este tema y si ya tengo un vínculo previo o no con esta persona, si me puedo sentar a hablar en términos más informales o más formales, si no hace falta que me presente porque ya me conoce o si tengo que pensar una estrategia desde cero. Y por supuesto, siempre muy en claro qué resultado estoy buscando. Pasemos a la siguiente, por favor. Bien, ¿qué pasa después del mapeo? Yo ya lo terminé, ya conseguí esta reunión, me dijeron que sí a lo que estaba buscando. ¿Qué hago después? Tengo que pensar en las reuniones estratégicas y en esto que hablábamos recién de cómo mantener y de cómo poder cuidar los vínculos. Tengo que lograr transmitir claridad institucional, objetivos bien definidos y sobre todo mostrarme coherente con el mensaje que estoy dando. Yo después de haber hecho este mapeo, lo que tengo que hacer directamente es ir a la acción. O sea, el mapeo no se va a terminar en la sistematización. Nosotros ahora es el momento donde tenemos que pasar a la acción. Ahora es donde tenemos que poner en práctica la estrategia que venimos trabajando como equipo. Ahora es el momento donde tenemos que cuidar los vínculos. Ahora es donde tenemos que rendir cuentas después de haber conseguido quizás una donación, por ejemplo. ¿Sí? Pasemos a la siguiente. Bien. Y los errores más frecuentes que podemos encontrar a la hora de hacer un mapeo, como dijimos, es mapear sin objetivo, mapear sin una agenda institucional clara, querer incluir a todos para todos los temas. Tenemos que ser estratégicos en estos. En la política y en las organizaciones las personas se diferencian por especialidad, especialidad política o especialidad técnica o especialidad territorial. Tengo que tener muy en claro qué es lo que quiero conseguir y cuál es la especialidad de la persona que me puede ayudar, ¿no? No puedo hablar siempre con el mismo legislador o con la misma organización para cada uno de los objetivos que me planteo, ¿no? Y bueno, un error que adelantábamos recién, esto de no actualizar, de no entender el dinamismo de las relaciones personales, empresariales y de las organizaciones. Y la clásica, que fue con lo que arrancamos, confundir la visibilidad con el poder. No toda persona que tiene visibilidad es una persona que realmente tiene poder para concretar un trabajo, para ejecutar una determinada acción y llévense esto, muchísimas veces las personas que tienen el poder real de incidencia están detrás, ¿sí? Son las personas a las que no vemos y son las personas a las que tenemos que salir a estudiar y con las que tenemos que tratar de poder llegar, ¿sí? Y pasemos a la siguiente. Bien, acá yo había preparado, no sé cómo estamos de tiempo, Luis, pero quería hacer una pequeña actividad práctica. ¿Estamos bien de tiempo? Estás muteado. Sí, yo puse una hora, pero quedan 13 minutos. Si quieres abrimos si queda más presentación, si no abrimos el piso a preguntas, que yo creo que el tema está súper interesante. Yo creo que yo soy el primero que quiero hacer una pregunta.
pero Bien, sí, creo que nos queda ah, solamente el cierre. Así que sí, si a te ver. parece, hagamos las preguntas y ahí van saliendo seguramente las cuestiones más prácticas. Mira, yo soy culpable 100% de a veces tener muchísimas reuniones sin mapear o sin... Yo no conocía el término mapeo como tú lo estás explicando. Quizás lo hacía mentalmente, pero no, nunca lo ponía en papel. Y es Ujú. sumamente Sí, interesante lo que tú dices porque es la realidad. Si tú no tienes un objetivo claro con la persona que te vaya a reunir, perdiste el tiempo. tal Eh, yo, cual. yo estuve yo tengo muchas reuniones al día y a veces me quedo pensando ¿y cuál era el objetivo de la reunión? Como que no. Y es totalmente cierto. Entonces, hubiera sido bien interesante, Rocío, que nos enseñaras cómo lo haces tú. Quizás un mapa de cómo realmente tú lo haces o si es que lo haces en Excel, cómo, eh, Ujú. si es que lo dibujas en un papel, ¿sabes? Por ejemplo, yo me imaginé como un tipo pirámide donde vas incluyendo detalles y vas incluyendo cosas. O sea, puedo imaginarme muchos escenarios, pero sería muy interesante saber cómo tú lo haces. Bien, acá justo yo tenía preparado un Excel. Recién, perdón, no me funcionaba la presentación, por eso cambiamos, pero ahora mágicamente funcionó. Yo quiero mostrarles que esto es algo sumamente sencillo, lo más básico de lo básico, porque esto no es física cuántica, es simplemente estar organizados para poder ser estratégicos. Yo uso Excel. Puse acá un ejemplo muy sencillo para que ustedes lo puedan entender. Yo he dividido acá en hojas de poder legislativo, poder ejecutivo, organizaciones, empresas. Podríamos cargar todas las que queramos cargar de acuerdo a nuestra agenda institucional y al trabajo que vamos a hacer, ¿no? Y yo he anotado casilleros claves, el nombre de la persona, el cargo que ocupa, por supuesto, los datos de contacto para poder llegar a esa persona. Agrego siempre quién es el nexo dentro de mi organización que me va a ayudar a llegar a él, los objetivos, que acá es donde entra la agenda, el posicionamiento de esta persona respecto de un determinado tema, el nivel de influencia, el estado del vínculo y las observaciones. En amarillo yo puse los cuatro pilares claves, ¿sí? Que eran los que fui muy reiterativa y muy incisiva en toda la charla, que es dónde se posiciona, qué influencia tiene y qué vínculo tengo yo con esa persona para saber cuál es mi punto de partida, ¿sí? Después de ahí en más, sacando esos cuatro pilares, ustedes pueden agregar los que quieran que les sean útiles, que acá volvemos a no todo dato es información relevante. Entonces, seamos estratégicos y sobre todo en cuanto al tiempo que nos lleva a hacer esto, de qué datos son los que vamos a cargar y vamos a necesitar. Entonces, yo puse acá un ejemplo de Juan Pérez, diputado. ¿Quién es el contacto? Me puse a mí acá como ejemplo. Puede ser Mijael, puede ser Victoria, puede ser Luis. Entonces, yo ya sé que si Victoria, por ejemplo, tiene un contacto que me es útil, porque tengo y estoy trabajando en paralelo mi agenda institucional con el mapeo, yo ya sé entonces que es mucho más útil que Victoria, por ejemplo, sea quien haga ese acercamiento con este actor, a que lo haga yo, porque el nivel de confianza que va a transmitir Victoria, que ya lo conoce, no va a ser el mismo que voy a transmitir yo. Por eso yo decía que acá tenemos que tener muy en cuenta también las personas que sirven de nexo en esto, ¿sí? Siempre es muy importante allanar el terreno, ¿sí? Y preparar o pararnos, tratar de pararnos sobre una base de confianza. No vamos a obtener los mismos resultados si en 10 minutos tenemos que explicar todo lo que hacemos y quiénes somos ante una persona que no nos conoce, que si previamente hablamos con su asesor, si previamente hablamos con un amigo en común, ¿sí? La confianza acá es fundamental después a la hora de la consecución de objetivos. Y después, bueno, las observaciones, que como les dije, es clave. Acá podrían anotar cada cosa que va pasando en la reunión. Podrían anotar
si sienten que la reunión fue favorable, si fue negativa, si hay un punto a trabajar, si hay un punto que no se trató y que era importante y te olvidaste. Eh, Hacer el seguimiento de, bueno, venimos trabajando hace 2 meses con esta persona en este proyecto de ley y este es el estado actual, o pasó una determinada situación que consideramos que es relevante, la tenemos que tener en claro. Sobre todo porque en las organizaciones también vamos cambiando de personas. Yo hoy estoy acá como Country Director de Argentina y puede que mañana no sea yo, sea otra persona. Y esa persona va a tener que empezar desde cero, por ejemplo, el trabajo en Argentina. Lo ideal sería que también pueda tener una base de datos de con qué contactos trabajamos, qué hicimos, cuál fue nuestra agenda, y que esa persona, si tiene que venir a retomar los vínculos, los pueda retomar con otra claridad que si lo tuviéramos que hacer desde cero, porque entonces entraríamos en un loop constante de tener que volver a empezar una y otra vez. Por eso también les decía que pueden valerse de la herramienta que quieran, pero donde puedan almacenar todos estos datos. No sé si ahora queda un poco más claro el poder graficarlo. Para mí queda clarísimo, gracias. Entonces, si los compañeros, por favor, preguntas, dudas. Diego, veo que tienes una pregunta, por favor, prende tu micrófono y saluda. Que by the way, Hola Luis, ¿cómo estás? Diego va a tener un tremendo foro muy pronto que vamos a estar anunciando. Ya somos partners allí de los eventos. Tremendo foro, pero de eso vamos a hablar luego. Quiero darle el espacio aquí a Rocío. Hola Diego, ¿cómo Gracias, Luis. estás? Hola Rocío, qué gusto verte. Bueno, solamente unos pequeños comentarios. Excelente tu presentación. La verdad que me hubiera encantado sumar a más personas de nuestra organización acá en Perú. Estuvimos trabajando con un legislador hace unos minutos, pero la verdad increíble, la he estado escuchando en el camino. Creo que muy acertado, muy práctico, muy real política. Y bueno, yo testifico que no solamente, digamos, lo hablas en la teoría, sino también en la práctica, así que súper bien. Yo solo tengo una breve pregunta que... Tengo dos. Lo primero es que si hay alguna estructura de seguimiento, un formato de seguimiento. Por ejemplo, si en nuestras organizaciones de todos los países que seguramente están aquí, tenemos siempre una dirección de relacionamiento institucional o relacionamiento público, ¿no? Ujú, ¿Cómo podemos hacerle un correcto y no hostigante seguimiento a nuestros directores que ocupan estas funciones? Y la segunda pregunta, si es que da el tiempo, vi en una de las últimas diapositivas que una de tus sugerencias en el momento, digamos, de ejercer la organización de un tipo de evento que reúna a organizaciones, partidos, etcétera, ponías, no, a ver, acá lo tengo apuntado, no incluir a todos, ¿no? ujú. No entendí muy bien eso, entonces quizás nos puedas aclarar ese punto. Gracias, Rocío. Bien, arranco de atrás para adelante y te digo que estoy muy contenta de que hayas podido participar de esta charla. Respecto de lo de no incluir a todos, no me refería a en un evento no invitarlos a todos, sino que yo me refería de que a la hora de mapear a actores estratégicos, justamente, yo no puedo tener una lista telefónica, ¿sí? No es lo mismo que mi lista de contactos de WhatsApp, porque perdería ahí el sentido estratégico. Seguramente personas influyentes vamos a conocer a muchas, personas que son eruditas en una determinada materia vamos a conocer a muchas, pero no todas esas nos van a servir para los objetivos de nuestra agenda institucional. Entonces, a eso yo me refería con que no voy a incluirlos a todos, ¿sí? No es esto de la agenda telefónica de me van pasando contactos y yo los voy agendando y tengo un número, tengo un mail, pero no sé bien qué hace esta persona, o sí sé, pero la verdad que no tengo muy en claro de qué forma me puede ayudar con mis objetivos y institucionales de la organización. Entonces, a esto yo me refería con el no incluir a todos. Después, a la hora de armar un evento, por supuesto que la convocatoria va a depender del criterio de las relaciones institucionales de una organización y puede ser una convocatoria mucho más abierta.
pero a la hora de la preparación, por ejemplo, de un foro, y no voy a hablar con todos, no voy a mapear a todos. Por eso es importante que en la herramienta que nosotros usemos podamos tener diferenciadas y bien clasificadas todos estos contactos acorde a los distintos objetivos. Por eso, por ejemplo, yo tengo una hoja de poder legislativo, una hoja de poder ejecutivo, una hoja de organizaciones y voy a tener un apartado especial de los objetivos de la agenda institucional. Entonces, si yo quisiera volcar todos mis contactos, los vuelco, pero los tengo que tener al menos clasificados para entender después cuándo recurrir a ellos y para qué, ¿sí? Y respecto de la primera pregunta, que me decías esto de tener un mayor control, si entendí bien, respecto de la persona que hace los mapeos. Bien. Nosotros, por ejemplo, cuando voy a hablar desde la experiencia que tuve en otras organizaciones y que todavía tengo, nosotros nos dividimos en directores por áreas, ¿sí? Y nosotros teníamos un área que es de incidencia política, que es el área que se encarga justamente de hacer los mapeos. Por supuesto, también hace una suerte de relaciones institucionales para que más o menos se pueda entender mejor. Pero nosotros tenemos ese área encargada por sede, que son los que van a realizar este tipo de mapeo. Por ejemplo, si yo tengo una organización, voy a poner el ejemplo de Argentina, que tiene sede en 15 provincias y yo me encuentro en Buenos Aires y no voy a poder hacer probablemente un gran mapeo si yo tengo que mapear las 15 provincias y los contactos de las 15 provincias. Lo óptimo sería que haya una persona, un director general, que pueda supervisar el trabajo de cada encargado de relaciones institucionales o de incidencia política y que sea ese encargado el que haga el mapeo en su localidad, ¿sí? En su provincia o en el territorio en el que se encuentren trabajando. Y ya después va a ser una cuestión de dinámica institucional, cómo la persona que está a cargo, por ejemplo, un director nacional, vaya a supervisar a los directores, a los subdirectores o directores locales respecto de este trabajo. Y por supuesto también se va a ver muy reflejado después a la hora de obtener o del cumplimiento de los objetivos. Probablemente, si un mapeo está mal hecho, y una agenda institucional está mal diseñada, lo más probable es que se hayan alcanzado poco o nada de los objetivos que se plantearon como institución. Y al contrario, cuando tenemos muy bien definida la agenda y muy bien organizado el mapeo, vemos cómo fluyen con otro dinamismo el cumplimiento de los objetivos que nos planteamos. No sé si te respondí más o menos las preguntas. Excelente, muy bien. Todo muy claro, Rocío. Gracias. Perfecto. Gracias a vos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. No sé si en el chat habían dejado algo. Déjame ver. Victoria, súper claro. Nuestro amigo de Bosnia, que no pudo poner los subtítulos en español, en inglés, perdón, pero creo que ha sido una tremenda clase, Rocío. Quiero felicitarte. eh, Muy bien explicado. Se nota que eres muy organizada en esto. eh, y qué bueno que lo traes a la organización, porque yo creo que todos debemos de aplicarlo, empezando por mí, en muchas de las reuniones que tengo, que te digo que voy a veces en piloto automático. Por ejemplo, mañana tengo una a las 9, a las 9 de la mañana que voy a empezar a hacer esto que estás hablando, así que creo que es bien importante. Aquí hay unos comentarios. Martina dice, excelente, Rocío, muy buena profesional, así que yo creo que todos están muy contentos. Si no hay otra pregunta, cerramos la sección y quiero darle gracias de verdad a todos. Me gustaría capacitarnos. Mira, Sería un gusto. Diego dice que le hagas la clase para
su organización en Perú. Fátima, vi que te quitaste el mute. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, de no ser así, muchas gracias a todos. Que tengan bonita noche y muy probablemente voy a subir la clase hoy mismo. La pongo por allí por el canal de YouTube para que puedan acceder. Es el mismo username que estamos en Instagram, que estamos en Facebook, que estamos en Twitter, que estamos en YouTube, exactamente el mismo. ICLC Network, ahí nos pueden encontrar en todas las plataformas. La página web iclcnetwork.org y el evento iclcnationsrising.com. Sí, el video va a estar, Diego, el video va a estar en YouTube, lo voy a poner en todos los chats que tenemos y también compartirlo con los amigos en la página web. Va a haber un área que dice eventos pasados y allí va a estar el enlace del video como estuvo nuestra primera clase con Paola Rivas, también está allí en la página web. Así que muchas gracias a todos, que pasen muy buenas noches y saludos. Muchísimas gracias a todos por conectarse y espero que haya sido una exposición clara y bueno, a disposición de cualquier pregunta que surja posterior. Gracias.